Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Pues hola, buenas noches, familia El Almendro, deseando que para todos sea una agradable noche. Vamos a estar leyendo Lucas capítulo 16, desde el versículo 19 al 31. Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Hay una historia muy conocida por el pueblo cristiano, la historia del rico y Lázaro, ¿no? Una historia muy conocida. Bueno, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés, y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, porque si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aun que alguno se levantara de entre los muertos. Amén. Entonces, hablar de este tema se han escuchado muchas predicaciones, ¿no? Y de hecho, el que quiera hablar de la vida en el más allá utiliza mucho este texto, ¿no? Entonces, quiero hablarles del seno de Abraham, porque antes de que el Señor Jesucristo pudiera entregar su vida en la cruz y resucitar, ese era el lugar en donde iban los héroes de la fe, que están retratados en Hebreos capítulo 11. Entonces, antes, obviamente, Dios no iba a permitir que los que creyeron en Él, los que creyeron en Yahvé o en Jehová, o los que creyeron en Elohim, Él no iba a permitir que fueran y cayeran en la parte del Sheol, en la parte del sufrimiento, ¿no? Entonces, quiero hablar estructuralmente de este texto porque es importante que las personas entiendan por qué el Señor Jesús utilizó esta figura y por qué el evangelista Lucas colocó este texto aquí. El propósito de Lucas es dirigir la carta a un griego, ¿sí?, llamado Teófilo, ¿no? Y el propósito también es darle a él a conocer la forma en la que Dios hace las cosas, ¿cierto? El propósito de la Biblia es ese. Aunque nos parezca a nosotros algo difícil de creer, Dios se centra en cada individuo y en cada personaje para poderle expresar el evangelio, para poderle dar a entender las verdades del mismo. Entonces, lo curioso de todo esto es que Dios de antemano ya sabía qué iba a hacer, y Dios de antemano ya tenía preparado todo, ¿cierto? Entonces, obviamente, cuando los héroes de la fe morían, ¿a dónde iban? Al seno de Abraham, ¿no? Porque a Abraham fue hecha la promesa, ¿no? Que tu descendencia, sí, heredará la tierra, y de uno solo se multiplicarán como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Entonces, quiero centrarme en esto porque hay temas en esto que las personas como que no entienden mucho, y como que se centran también en la vida de creencia de una manera equivocada, sobre todo en las iglesias de la prosperidad. Y usted dirá: usted sí es puntilloso con las iglesias de la prosperidad. Es que es una mala enseñanza. Es una mala enseñanza porque si mi Dios, mi Señor, vino a morir porque usted tuviera un carro, una moto, una casa, Dios sería el personaje más miserable del mundo, porque yo no voy a entregar a mi hijo para que usted vaya y obtenga todo este tipo de cosas.
las bendiciones, los milagros y todas las cosas que usted puede obtener aquí en la tierra son propósito de Dios, claro que sí, pero son añadiduras. No es como cuando usted lo invitan a un banquete. Cuando usted lo invitan a un banquete, sobre todo en la antigüedad, siempre le daban a usted el pasabocas, ¿cierto? El pasabocas le abría a usted el apetito y era como el preámbulo antes de que usted recibiera ¿qué? El banquete, el plato fuerte. Entonces, esos son los milagros. ¿Los milagros son qué? El pasabocas, ¿cierto? Entonces, el evangelio de hoy es un evangelio lleno de pasabocas, de comida rápida. Le dan un jamón con un queso, un bocadillo con un pedazo de queso, ¿cierto? Aparte de eso de que el evangelio se ha convertido en un tema aparte de antes del banquete, ¿qué hacían antes los grandes reyes, ¿cierto? Colocaban distracciones, ¿no? Entonces colocaban al mico, colocaban al payaso, colocaban al bufón, ¿cierto? ¿Para qué? Para entretener. ¿Por qué? Porque las personas, para no aburrir a las personas y para mover emociones. Entonces, Satanás entiende algo muy bien que no entienden las personas en la actualidad. Satanás entiende que la manera correcta es de que usted no estudie la Biblia ni le prediquen de manera expositiva la escritura. ¿Por qué? Porque a él no le interesa que usted se coma el plato fuerte. La intención de Satanás, ¿qué es? Que usted coja, se llene con los pasabocas y que se divierta con los micos y con los bufones. Ese es el interés de Satanás. ¿Suena crudo lo que yo le estoy diciendo a usted? Claro, porque el interés de muchos pastores es mover emociones, pero como lo dice Paul Washer, lo dice el pastor Michael Sugelen, buenos pastores para que los escuchen de por cierto, él dice, si tú utilizas el mundo para atraer a la gente, tienes que seguir utilizando el mundo para mantener la gente. Ese es el tema. Entonces, quiero traerles este texto y empezarles a enseñar lo siguiente. Ya como les hablé acerca de la importancia de este tema, entonces quiero decirles algo. ¿Saben quién fue el primero que empezó a predicar? ¿Saben quién fue el primer predicador en la escritura? No. El primer predicador fue Dios mismo. Entonces, claro, para que ustedes puedan ver eso, eso está en Lucas, capítulo 21. Hay unos capítulos más adelante. Lucas, capítulo 21. Versículos perdón, el 24. Sí. Del 44 al 46. Discúlpeme. Dice ahí. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Qué sucede ahí? Les está diciendo, mi padre escribió acerca de mí. ¿En dónde? ¿En qué libros? En el Antiguo Testamento. ¿En qué textos? En la ley de Moisés, o sea, en el Pentateuco. ¿En dónde más dice ahí? En los profetas y en los salmos. ¿Cierto? Entonces, fue necesario que mi padre hablara de mí antes de que yo viniese y de que ustedes me conocieran, ¿no? Entonces, claro, ya cuando usted lee este texto, usted dice, el primer predicador fue Dios, porque lo primero que hizo él fue enseñarle a los antiguos, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los reyes, a los profetas, a los jueces, ¿qué les enseñó? Que iba a venir el Salvador, ¿no? Entonces, obviamente, quise como que recopilar algunos textos para que ustedes se dieran cuenta de que eso fue así, ¿no? Por ejemplo, en Números capítulo 21 encontramos la historia de la serpiente de bronce, ¿no? Usted la puede encontrar ahí, usted la puede buscar en la casa. Desde el versículo 4 al 9 está la serpiente de bronce. Y en Juan 3:14 dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en el desierto para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Entonces, ¿cómo fue levantada la serpiente en el desierto? Una serpiente crucificada en un palo, y toda persona que miraba a esa serpiente era sana del veneno. De hecho, hay un video que yo hice que se llama La Serpiente de Bronce, que lo pueden ver aquí. En la descripción del video lo van a poder observar. Entonces,
en Palabra y Verdad yo explico acerca de la serpiente de bronce. Es una sombra y figura de Jesucristo. ¿Sí? También en Isaías 53, desde el 52, de hecho, desde el versículo 1 al 3 y del 53, del 1 al 12, está hablando acerca del padecimiento de Jesucristo. Y la semana pasada estoy hablando acerca del Salmo 22. El Salmo 22 en donde el Señor Jesucristo, las últimas palabras que él dijo fue, Eli, Eli, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y cuando usted lee desde el versículo 1 de adelante, usted mira todo el sufrimiento y todo lo que tenía que padecer el Mesías. Y en Isaías 53 mira también los sufrimientos, como iban a padecer el Señor, como tenía que padecer y en la forma en la que él tenía que sufrir. Entonces, los profetas, Moisés con la ley, cuando Dios le entregó el plano del tabernáculo, ¿sí? Del lugar santo, del lugar santísimo, los utensilios que dentro de poco vamos a subir esa serie, que es la serie del tabernáculo, que de hecho yo ya prediqué desde el año pasado, lo hice. Y todo es sombra de figura de Jesucristo. Entonces Dios fue el primer predicador. Hay que entender eso. Dios fue el primer predicador. Entonces, el primero que vendió su propio producto, ¿quién fue? Dios. Entonces, Dios permite que el ser humano se equivoque y Dios asimismo pone el plan de salvación. ¿Y con qué propósito pone el plan de salvación? Para que usted el día de hoy pueda tener el compendio de todas estas historias, de cómo le habló a los profetas, de cómo le habló a Moisés y de cómo habló a través de los salmos para que usted el día de hoy tuviera una fe firme. ¿Cierto? Entonces, ese es el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio es que usted tenga una fe firme, ¿cierto? ¿Cuál es el tema? El tema es que los predicadores en la actualidad no les gusta hablar expositivamente de la palabra. A ver, si Dios en el Antiguo Testamento expuso al Señor Jesús, lo expuso y habló de él, y aquí el Señor Jesús, en lo que se está hablando, que dice que en otros tiempos y de otras formas Dios habló a través de sus siervos los profetas, a través de su siervo Moisés, que fue el que puso la ley, a través de los salmos, de los libros históricos. ¿Por qué las personas no les gusta mostrar a Jesús a través de la Biblia? Entonces, claro, obviamente los púlpitos se han convertido en un tema más de comercio, un tema más de emociones, un tema más de que yo me sienta bien conmigo mismo, que vaya allí y que me digan que todo va a estar bien. Pero ¿cómo va a estar todo bien? No está nada bien. ¿Sí? ¿Y por qué no está nada bien? Porque el propósito de la misma escritura es de que usted padezca sufrimiento, de que padezca persecución, para que a la postre usted pueda obtener un beneficio. Entonces, mire que este orden se mira en el rico y Lázaro. Increíblemente, el Señor Jesús se para enfrente de escribas y fariseos. Se para enfrente de los escribas y fariseos, o sea, de los religiosos de esa época. Y ¿usted qué desearía escuchar? Si usted fuera un escriba y un fariseo, ¿qué desearía escuchar? De que usted iba a ser salvo, ¿sí o no? De que se parara el Mesías y les dijera, oiga, ustedes van a ser salvos porque ustedes son mis representantes, ustedes son mis sacerdotes. Que sería en este entonces, oiga, ustedes son mis hijos, ¿no? Los cristianos, ¿no? Ustedes asisten a mi iglesia. Pero el Señor Jesús va y les coloca esta historia, les dice, hay una historia que les quiero contar. Entonces había un hombre rico, que vestía de púrpura. ¿Por qué dice de púrpura? Porque los que vestían de púrpura eran los que tenían los mejores trajes. De hecho, el que vestía de púrpura era porque pertenecían a la realeza. ¿Sí? Y sus interiores regularmente, la ropa interior la hacían con lino, que era una tela muy suave, transpirable. Todo el mundo quería tener ese traje, ¿no? Todo el mundo quería pertenecer como a esa parte de la sociedad, ¿no? Como ahora. Todo el mundo quiere ser influencer y quiere tener una cantidad de cosas, camionetas, una cantidad de cosas, viajar por todo el mundo, ser famoso, ¿sí? Ese es el tema. Es lo que ellos veían en aquel entonces que era como lo mejor. Nosotros también vemos otras cosas en la actualidad como lo mejor, ¿no? Tener el carro, la casa y la beca, que es lo que predican en muchos púlpitos. Y les dice lo siguiente. Este hombre hacía banquetes todos los días. ¿Y los hacía cómo? Con esplendidez, o sea, eran perfectos los banquetes. ¿Sí? O sea, mire, todo, cada detalle de lo que está mencionando ahí es importante. Pero
El contraste es que había en el pórtico un hombre llamado Lázaro. Este hombre estaba esperando de que primero lo dejaran entrar, ¿sí? Segundo, de que él le permitieran llegar a la mesa y de que al llegar a la mesa ellos pudieran botarle aunque sea las sobras, un pedazo de carne que estuviera ahí, el remate del hueso, algo, ¿cierto? Pero que le dieran una migaja de esas, ¿sí o no? Y aparte de eso dice que los perros venían y le lamían. Los perros que habían en el antiguo Israel no eran perros queridos porque los judíos no querían los perros. ¿Sí? De hecho, ellos no se la iban bien con los animales. Los perros que habían eran perros salvajes. Entonces, el Señor está diciendo, se lo iban a comer los perros. ¿Para qué venían los perritos a lamerle las heridas? ¿Sí? Entonces, es un cuadro horrible lo que le está diciendo a los fariseos, a los escribas y fariseos, los religiosos de aquel entonces. Es un cuadro horrible. ¿Sí? Mientras el otro estaba ya en severo after party, mejor dicho, estaba ya con las nenas, vestido de púrpura, con sus interiores de lino, el otro estaba afuera rogando que le dieran un pedazo de pan, una migaja, algo que se le cayera a ellos de la mesa, pero en lugar de eso, lo que habían afuera eran unos perros lamiendo en las heridas para comérselo. Es duro y cruel ese texto que le está diciendo a los escribas y fariseos. Si usted se pone a pensar muy bien, está hablándole al afán y a la ansiedad del dinero, de las riquezas. Entonces, está atacando fuerte a eso. ¿Por qué? ¿Por qué lo está atacando? Porque como en otros capítulos de Palabra y Verdad y en otras predicaciones yo he hablado de la corrupción que había con los escribas y fariseos. ¿Qué corrupción? Por ejemplo, como eran puestos por Herodes, que era un edomita, era un usurpador del trono, y el único que era legítimo era Juan el Bautista como sumo sacerdote. Entonces, Caifás y su séquito eran puestos por Herodes, pero ellos eran puestos por intereses políticos. Entonces, ellos se vestían como de púrpura y de lino fino. O sea, les está hablando directamente a ellos, les está diciendo, el rico hacía banquetes todos los días. ¿Qué hacían los escribas y fariseos? Estaban en banquetes con el rey Herodes todos los días. ¿Qué más hacían ellos? Vestían muy bien. Pero ¿qué pasaba con el pueblo? El pueblo estaba muriendo como Lázaro. ¿Y qué simbolizarán los perros? Cuando usted está en la mala, ¿qué simbolizan los perros? Puede simbolizar sus amigos, las deudas, su esposa, su esposo, lo que sea. Antes como que eso viene a lamberle a usted las berracas heridas. Entonces, mientras que los predicadores de aquel entonces estaban llenos, con su vientre lleno, porque eran asalariados, Caifás y su séquito, que los predicadores de ahora también lo son, un poco de ambiciosos, ladrones, mentirosos, no todos, cabe aclarar porque hay buenos predicadores, hay buenas personas que enseñan la palabra expositivamente. Mientras ellos están muy bien, los otros están pasando necesidad y hambre. Esa es la queja de Dios. ¿A quién les estaba hablando esta historia? A los escribas y fariseos. Entonces, mientras el pobre está desangrándose afuera, está pasando necesidad, hambre, los líderes religiosos, que son los que verdaderamente deberían estar ayudando al pueblo, lo están desangrando. Ellos también son los perros. Porque yo no creo que el pobre llegó a ser pobre por sí solo. Y esta es una crítica constructiva, no me vayan a malinterpretar. No es un ataque a la iglesia del Señor. Yo soy pastor, por lo tanto yo apoyo el cristianismo. Lo que yo no apoyo es la vagabundería de una cantidad de tipos que se llenan el vientre a punta de mentiras. Puse una prédica hace poco acerca de las primicias y la gente, obviamente, como que el morbo no le aguanta hasta allá, ¿sí o no? Porque si le digo yo que las primicias no son de Dios, que es un invento de los pastores para recaudar los dineros de una manera ilícita, porque están revolviendo la ley con la gracia, están poniendo una fiesta que solamente les da a los judíos. Entonces más de uno va a decir, eso es mentiras porque Dios me ha bendecido a través de las primicias. Entonces, si Dios a usted lo bendice a través de las primicias, entonces, ¿qué ha hecho Dios por su vida?
¿Qué vino a hacer Jesucristo por usted? Bendecirlo. Dios no tiene que valerse de ninguna otra cosa para bendecirlo. Usted ya es bendecido. El solo hecho de que usted tenga a Jesucristo en su vida, eso es el suficiente argumento que usted necesita para entender que usted ya es bendición y de que usted es bendito. Si usted quiere obtener las riquezas, la escritura dice, haz todo lo que tengas en tu mano porque Jehová tu Dios estará contigo. O sea, vaya hermano, trabaje y vaya conmigo, vaya con fe. Conquiste reinos, cierre jeta de leonas, haga cantidad de leones, ¿no? También de leonas, puede ser. Pero hágale, ¿sí? Entonces, obviamente, usted me va a pelear. Obviamente a usted no le va a gustar este mensaje, porque estamos acostumbrados al mensaje bonito, que me gusta, el mensaje en donde me dicen a mí que todo es muy bello, muy tierno, pero el Señor Jesús no daba mensajes así. Imagínense el Señor Jesús, lo poco emocional que era con la gente. Imagínense, llegaba y les decía a todos y les mostraba, les empezaba a narrar la historia del rico y Lázaro. Imagínense qué historia tan bacana. Mientras que está el pobre allá lamiéndose, se está escurriendo la sangre, los perros están hartando esa sangre y se lo quieren comer. El rico está allá pomposo, comiendo y bebiendo de lo lindo. Pero les dice lo siguiente. Lo interesante de todo este cuento es que el que finalmente va al seno de Abraham, ¿quién es? Lázaro. Eso es una cachetada directa para el predicador de ahora y para los escribas y fariseos de aquel entonces, porque ellos querían reinar. Entonces el escriba fariseo no estaba, por eso era que lo querían matar. ¿Por qué fueron a matar al Señor Jesús? Obviamente porque el discurso de él era un discurso muy duro, duro para el oído. Era un discurso terrible, porque les estaba diciendo, listo, sigan con sus trajes de púrpura, de lino, sigan en la casa de Herodes y sigan oprimiendo al pueblo. Que tranquilos, que cuando los dos mueran, cuando usted muera y cuando el pueblo oprimido también muera, delante de mí ustedes dos van a estar. Y le voy a decir lo siguiente. Lázaro descendió al seno de Abraham y fue recompensado por su sufrimiento aquí en la tierra. Pero usted que lo tuvo aquí todo en la tierra, usted que, mejor dicho, que su tierra prometida estaba acá, porque para muchos la tierra prometida está aquí en la tierra. Se pelean por herencia, se pelean por una cosa, se pelean por la otra, se pelean por casas, se pelean por cualquier cantidad de cosas. Cuando usted esté delante de mí, allí usted va a pedir que esa persona a la que usted oprimió, a la cual usted no le prestó atención, moje la punta de su dedo con agua y se la ponga en su lengua. Entonces imagínese ese mensaje tan bonito para los escribas y fariseos. La gente puede pensar que Dios tenía que darles a ellos motivación personal. No. Entonces, mire lo que sucede con el rico. El rico dijo, Señor, entonces si no vas a hacer esto, envía a mi casa a alguien que vaya y predique. Entonces Moisés le dice, pero a Moisés, Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, ¿por qué no les creen a ellos? Porque sencillamente no leemos ni a Moisés ni a los profetas. Y aparte, imagínense, en ese entonces, obviamente los escribas y fariseos sí le leían a ellos, a Moisés y a los profetas. El problema es que usted ahorita tiene este libro y no es capaz de leer a Moisés y a los profetas, ¿cierto? Y dice, y si aún uno de los muertos se levantase de entre los muertos, o sea, este es Jesucristo, tampoco le van a creer. ¿Por qué? Porque su mirada, su esperanza está puesta ¿en qué? En el dinero, en las riquezas. Por eso es que dice la escritura, difícilmente se pueden servir a dos señores. Esto no quiere decir que usted no pueda trabajar, que no pueda conseguir cosas aquí en la tierra. El problema es que usted crea que eso es lo más importante, como lo dije al inicio del video.
son los pasabocas. Para Dios no es difícil bendecirlos, bendecir su vida, bendecir su matrimonio, bendecir su empresa. Para Dios no es difícil bendecirlo a usted en todas las áreas. Pero Él dice, amado, yo deseo que seas prosperado, pero así como prospera tu corazón, prosperes en todas las cosas. Pero lo importante es que prospere primero, ¿qué? El corazón, que es simbología del alma. ¿Cómo va a prosperar el corazón? Con la palabra. Porque nuestro corazón es como el corazón de la tierra de Judá, de los hijos de Judá. Duro como una piedra. Dice la escritura que Dios tiene que poner punta de diamante para grabar en nuestro corazón. O sea, es tan duro que necesita la punta de un diamante, que es lo único que puede tallar la piedra para poder escribirnos en nosotros algo en nuestro corazón. Por eso es que el Señor decía, Señor, quítanos este corazón de piedra y ponnos un corazón de carne, porque el corazón de carne es el que siente. Amén. Entonces, obviamente estos mensajes no son de su agrado, amigo que me escuche. Alguno se sentirá bien porque por fin conoce la verdad. Pero el Señor Jesús le estaba diciendo, es necesario, porque era necesario que se hablaba de mí en los profetas, en Moisés y en los salmos. Y dice que se les abrió el entendimiento. Para que usted pueda entender el sacrificio de Jesús es necesario que ustedes tengan el conocimiento tanto de la ley, de los profetas y de los salmos, o sea, de la escritura. Si usted no me lee el libro llamado la Biblia, el antiguo y el nuevo pacto, usted no va a poder entender cuál es la misión del Salvador. Amén. Entonces, ahí en Amós, capítulo 3, Amós, capítulo 3, del 7 al 8. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces, Dios les había dicho de todo a sus profetas. Obviamente, los profetas tenían limitaciones. ¿Qué limitaciones tenían? Que ellos no podían hablar abiertamente del plan de Dios. Porque obviamente, sino más cuando el Señor, que cuando se vinieron los reyes de Oriente, los magos, ¿qué sucedió? Avisaron a quién, a Herodes, y Herodes hizo una matazón y la berraca. Entonces Dios, que es más inteligente y más astuto que Satanás y que cualquier rey, Dios le iba a decir cosas a sus siervos los profetas, pero de una manera como figurada, no de una manera directa. Por eso es que el Señor Jesús utilizaba tanto las parábolas como estas, porque es necesario que la persona que venga a Dios entienda que la escritura tiene parábolas, tiene figuras retóricas, que su propósito es enseñarle a usted directamente ahora, porque usted ahora ya puede entenderlo, porque el Espíritu de Dios es quien le va a enseñar a usted esas cosas. Por eso es que en Lucas dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículo 45. Es lo que tiene que pasar de aquí en adelante con todo creyente, así haya asistido cualquier cantidad de años a una iglesia. Y es el problema de muchas iglesias y de muchos creyentes, que cuando se enteran de la verdad les cuesta entenderla. ¿Por qué? Porque mire lo que dice el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. O sea, que es necesario que Dios quite el velo de la persona. ¿Por qué? Porque siempre que la persona tenga un velo, ¿cuál es el velo? El velo que ha puesto el escriba y el fariseo. ¿Cuál es el velo? La ley, la religiosidad. ¿Cuál es el velo? El velo es todo lo que se opone a que usted tenga una comunión con Dios. ¿Qué ha hecho Satanás? Enamorarlo a usted de los bocadillos y del bufón y del payaso. Eso es lo que ha hecho Satanás con usted.
enamorarlo de predicación de bufones, de payasos y ofrecerle unos bocadillos. Pero el Señor siempre va a tener el mismo discurso: de aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y todo aquel que abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Porque Dios está ofreciendo el gran banquete de las bodas del Cordero. Porque le está diciendo: solamente aquí van a poder recibir el gran banquete. La invitación ya está, porque envía a mi hijo. El problema es que somos iguales a los hijos, a los hermanos del rico, y somos iguales al rico. El problema es que no nos vemos como el rico. El deseo de nosotros es ser ese rico. El deseo de nosotros es obtener la riqueza, que nos vaya bien. ¿Eso está mal? Fabián, ¿eso está mal? No. Lo que está mal es el amor al dinero, porque se nos convierte a nosotros en un dios. Mamón es un Baal. Ese es el problema es ese. Entonces, obviamente, la escritura le dice a usted que usted tiene que escudriñar la escritura. ¿Escudriñar la escritura qué es? Profundizar en ella. La respuesta del Antiguo Testamento está en el Nuevo. Por eso le leí Números capítulo 21, del versículo 4 al 9, que está la serpiente de bronce. Y también le mencioné Juan capítulo 3, versículo 14, en donde está la respuesta y lo que simboliza la serpiente de bronce. Entonces está diciendo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en el desierto, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16 dice: porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el propósito como tal le fue revelado a los profetas, a sus siervos, pero los siervos no podían hablar. No podían decir las cosas abiertamente, porque obviamente estaba Satanás y estaba el hombre. Nosotros somos los primeros opositores. ¿Quién fue el que primero se opuso al hombre? Herodes. Claro, Satanás hace su entrada ¿en dónde? En Mateo capítulo 4, cuando el Señor fue llevado al desierto. Cierto que empieza a tentar al Señor Jesús. Pero el primero que se opone a Jesús, ¿quién es? El hombre. Porque Herodes mandó a matar a los niños. ¿Notan esto? Entonces, ahí en Hebreos capítulo 11, voy a leer desde el versículo 8. Voy a hacer dos predicaciones, obviamente, pues del seno de Abraham, porque no les he explicado acerca de dónde queda el Sheol ni el infierno. Quiero centrarme más bien hoy en la fe. ¿Ven? Entonces, en la otra sesión, la otra predicación, les voy a hablar con puntualidad acerca de estos temas, de dónde quedaba el seno de Abraham y qué era el seno de Abraham. Entonces dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, ¿no? Esto suena loco, ¿no? Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea que algo sabía Abraham. Claro, él habitó en la tierra, pero para Abraham no era importante esa tierra, porque él esperaba una ciudad diferente. O sea, ¿qué sucede? Piense usted como Abraham, se le presenta a Dios y le dice: lo voy a bendecir y usted va a ser para mí un hijo, y lo voy a hacer mi especial tesoro, ¿cierto? Y de usted, de uno, se multiplicar para millones, tanto que no se pueden contar. Entonces, para Abraham no era eso importante. Tanto es así que en Génesis capítulo 22, Dios le manda sacrificar a su hijo, sombra y figura de Jesucristo. Dios le dice: ve al monte y sacrifica a tu hijo. Entonces va y lo sacrifica, lo va a sacrificar, perdón. Y cuando levantó el cuchillo, Dios envía a un ángel y le dice: Abraham, Abraham, detente, por cuanto no me has negado a tu hijo, a tu único, Isaac. Hoy sé que temes a Dios. Y Dios provee ¿qué? El cordero, un corderito, un corderito lo pone allí. Entonces Abraham dice:
dice, le colocó a ese nombre, al monte le colocó Dios proveerá. Nosotros somos hombre y figura de ese niño que tenía que ser sacrificado. Pero en lugar de eso, Dios provee ¿qué? El cordero. Amén. Entonces, eso suena muy loco. De esa manera Dios le predicó a Abraham que iba a venir a hacer más adelante. Porque más adelante, en lugar de que nosotros fuéramos sacrificados, Él iba a poner y iba a proveer el sacrificio. ¿Quién era? El gran cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Entonces, Él esperaba algo más. Por algo Él subió al monte y le dijo a sus siervos, adoraremos y volveremos. Ahorita les voy a mostrar aquí. ¿Por qué? Porque Él sabía, mire lo que dice el versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Está hablando de Abraham, la fe de Abraham, ¿qué era? Dijo, no, yo voy a ir porque fiel fue el que me prometió a mí. Me sacó de allá a una tierra y me prosperó. Y dijo, así yo tengo que matar a este muchacho, el mismo que me creó a mí, puede levantarlo de entre los muertos. Pero Dios no quiere hacer eso, Dios no quiere matar al hombre. Dios quiere proveer el sacrificio. ¿Y cuál es el sacrificio? Jesucristo. Y ya cuando usted entiende esto, ya usted dice, claro, la fe de este hombre no era porque sí, no era que Dios habitaba dentro de él porque no podía habitar dentro de él. Simplemente Dios se le apareció y le dijo, hermano, le tengo el negocio de su vida. Le dijo a Abraham, de usted, un hombre ya viejo, un hombre insignificante, voy a hacer una gran nación. Y de usted va a venir el Salvador. Pero ¿cómo le predicó Dios a Abraham? Mandándole a sacrificar allá a su hijo. Eso es zafado la carga, pero usted póngase a pensar, ¿quién, sombra y figura del niño, quiénes somos? Nosotros. ¿Cierto? ¿Y Dios qué hace en el monte? Provee el cordero para el sacrificio. Y Abraham entendió, dijo, le puso a ese monte, Dios proveerá. ¿Mm? Dios de esa manera le mostró qué iba a hacer. Que iba a enviar a su hijo, quién sería el gran cordero. Por eso es que Juan el Bautista sabía que venía el Hijo de Dios, el gran cordero, el que quita el pecado del mundo. Por eso fue que cuando se apareció el Señor Jesús, dijo, he aquí el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista leía la ley y los profetas y leía los salmos. Entendía que el camino que le venía al Señor de ahí en adelante era un camino difícil. Por eso decía, yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa del zapato. Entonces ya cuando usted puede ver esto, usted va a entender, usted, oiga, pero Abraham esperaba una ciudad no hecha por manos de hombres, cuyo arquitecto es Dios. ¿Usted cree que esta ciudad en la que usted vive es la ciudad de Dios? No, la ciudad de Dios está en el paraíso, que en la otra predicación vamos a hablar de ello. Sí, esa es la ciudad de Dios. Continuamos leyendo ahí en Hebreos, versículo 10. Capítulo 11, versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, que tiene fundamentos. Obviamente, nosotros no tenemos fundamento. La verdadera ciudad que tiene fundamentos es la gran Jerusalén. ¿Cierto? Versículo 11. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, pero antes se reía de Dios, ¿no? Por eso le colocaron a Isaac risas. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Cómo así?
¿Qué es ser uno extranjero y peregrino? O sea, que yo, a pesar de que tenga, digamos, la escritura de este lugar en donde estoy parado, ellos decían, esta tierra a nosotros no nos pertenece. Así usted tenga una casa, tenga lo que tenga, su gran tesoro no está aquí en la tierra. Su tierra prometida está en los cielos. Amén. Ese es el tema. Que las iglesias de hoy se han centrado en decirle al creyente que la tierra prometida en dónde está. Aquí en la tierra. Porque se centran en los lujos, en el dinero, en la fama. Las iglesias son clubes sociales. Los pastores predican riquezas, no predican que la tierra prometida está con Dios. El Señor Jesús lo decía de la siguiente manera: en el mundo hallaréis aflicción. O sea, ¿qué le espera al hombre en la tierra? Aflicción. ¿Quién no tiene problemas? Y si usted no tiene problemas, Dios se los inventa, como lo hizo con Job. Extranjero y peregrino en una tierra que no les correspondía. Lo miraban de lejos y lo saludaban, dice aquí. ¿Por qué? Porque ellos decían, va a venir el Salvador. O sea que el Salvador va a venir. Y ellos esperaban que en el tiempo de ellos se apareciera el Salvador. Y no vino en el tiempo de ellos, vino mucho tiempo después. Hubo 400 años de silencio y después de eso vino el Salvador. Cuando ya nadie creía en absolutamente nada y el sacerdocio estaba completamente mirado de charlatanes y mentirosos. Tal como ahorita, dijo el Señor Jesús, ¿cuándo vendrá el Hijo del Hombre? Cuando nadie lo espera, cuando todo el mundo esté dándose en casamiento, cuando todo el mundo esté durmiendo, ahí va a venir el Hijo del Hombre. Nadie lo espera, como no lo esperaban en aquel entonces. Claro, ellos perdieron la esperanza. No, por eso son los héroes de la fe. Mire lo que dice ahí en adelante, porque lo que esto dice, versículo 14, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. O sea que la que ellos tenían, Canaán, no era la patria de ellos. No se sentían bien en ese lugar, a pesar de que era la tierra prometida del Antiguo Testamento. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Celestial, o sea, nada que ver aquí en la tierra. Si usted se centra en lo celestial, Dios lo prospera aquí en la tierra, porque su corazón está ¿en dónde? En lo celestial, no en lo terrenal. Le da lo necesario para vivir aquí en la tierra, porque el príncipe y el dueño de este pedazo en este momento se llama Satanás. Por eso es que en Apocalipsis dice cielo nuevo y tierra nueva, porque en este momento esto le pertenece a Satanás, el príncipe de este mundo. Pero nosotros nos aferramos aquí al mundo. Amén. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces el Señor Jesús les decía, de donde yo vengo y a donde yo voy, muchas moradas hay. ¿Sí? Obviamente aquí, porque hay una canción que dice más allá del sol, más allá del sol. Hay un lugar más allá del sol. Entonces uno pensando en más allá del sol y aquí más acá del sol, pasando necesidad, ¿no? Entonces, el anhelo y el deseo de Dios es prosperarlo a usted. Pero prosperarlo ¿cómo? Primero aquí, y de lo que hay aquí se refleja en lo exterior. De lo que hay en el interior y se refleja en lo exterior. Porque usted puede ver a un rico vestido de púrpura, con interiores de lino fino, haciendo banquetes con esplendidez y ser pobre. No tener nada en realidad. Porque cuando va delante de Dios a la vida eterna, está como sin ni siquiera un grifo para beberse un vasito de agua. Amén. Y termino con Job. Job capítulo 19. Y usted dirá, pero ¿por qué termina con Job? Porque yo creo que no hay nadie más que pueda hablarnos a nosotros de sufrimiento que este señor.
las personas piensan, pero ¿por qué Job no negó a Dios? ¿Qué sabía Job? ¿Por qué Job sacrificaba? ¿Por qué hacía sacrificios? Y hacía sacrificios por él y sus hijos. Dice en Job capítulo 1 que este hombre era justo, recto, que hacía lo bueno delante de Dios y que sacrificaba. Y decía, voy a sacrificar, no hacia que de pronto mis hijos cometan un error y yo no lo sepa. Este hombre sabía del sacrificio. Este hombre sabía de la redención. De la redención. ¿La redención qué es? Que alguien viene a pagar por el precio de uno. Por el precio, por la culpa de uno. Por el mal comportamiento. Entonces, ahí en Job, capítulo 19, les quiero regalar este texto porque este texto es hermoso. Versículo 25 y 27. Para cuando usted esté pasando por momentos difíciles, acuérdese de este texto y acuérdese de que su Redentor vive. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Usted tiene problemas, dificultades, está usted mal, tiene situaciones difíciles, acuérdese de que su Redentor, el que pagó el precio por usted, vive. Y de que lo que usted está pasando en esta vida, en este terreno, del cual usted no pertenece porque usted es peregrino, es temporal. Esto es temporal. Usted es, y mañana, todos nosotros somos como la hierba del campo, que hoy somos y mañana dejamos de ser. Yo recuerdo cuando tenía 10 años jugando al trompo, jugando a las maras. Yo recuerdo cuando podía hacer muchas cosas de niño y tengo 35, voy a cumplir 36 años. ¿A qué horas? Me parece que fue ayer. Y en ese entonces no me importaban muchas cosas que me importan ahora, ¿no? Pero lo más importante fue que Dios se acordó de mí, Dios se acordó de ti, y que a pesar de que la vida como adulto sea tan difícil, tan compleja, en donde hay muchas cosas que tú no entiendes, no comprendes, no razonas, y de que a veces se convierte todo esto en algo tedioso, complicado, difícil, agotador, agobiador, porque esa es la vida de muchos, a pesar de que usted tenga problemas en X o en Y área, lo más importante es que su Redentor vive. Finalmente, en el capítulo 42, Dios se le presenta a Job. Y después de que le dice, mi hijo, usted no sabe ni siquiera en dónde está parado, porque usted no estaba cuando yo puse la tierra en su lugar, cuando yo separé los mares, cuando yo hice esto, cuando yo hice aquello. Usted no sabe nada, pero aquí está su Redentor. Lo recompensaré. Es lo que el mensaje del Evangelio es ese. Si usted no tiene aquí la recompensa, en el más allá la va a obtener. Amén. Ese es el mensaje del Evangelio. Entonces Job va a decir lo que va a decir usted. Después de todo esto va a decir, ciertamente estaba ciego, pero ahora mis ojos te ven. Pero queremos conocer a Dios en la abundancia, en la riqueza. Queremos conocerlo cuando nos va bien, pero a Dios se le conoce en este momento a través de la dificultad. Dios provee la dificultad, como dijo Job, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Pero acuérdese siempre, váyase con este mensaje usted que me escucha el día de hoy. Estos hombres eran los héroes de la fe porque creían que su Redentor vivía, porque lo miraban saludándolo de lejos. Ellos no tuvieron la oportunidad de que alguien les predicara de Jesucristo. No endurezca su corazón como los hermanos de ¿quién? Del rico, que posiblemente, como le dijo Abraham a ellos, a él, le dijo al rico, si no creyeron en Moisés y en los profetas, aún si resucitara a alguien de los muertos, tampoco le van a creer. Esa es la generación de este siglo. Nos parecemos tanto a esos paisanos y al rico que da miedo. La verdad me da miedo. Me da miedo en algún momento perder el camino, perder el sentido
y que al final del camino no pueda yo ver a mi Redentor. Mi Redentor vive. Yo quiero decirles que para mí es un gusto y un placer poder hablarles a ustedes del Evangelio. La otra semana estaré hablando de dónde está situado el seno de Abraham. Les estaré hablando de qué simbolizaba el seno de Abraham. Les estaré hablando del Sheol, del Abadón, del Hades, del infierno, el lugar inferior, con el propósito de darle a entender y cerrar este texto. ¿Listo? Bendiciones, Shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.